La presidenta Bachelet pidió 10 días de plazo para responder al requerimiento de tribunales sobre la tardanza en resolver solicitudes de indulto de internos de Punta Peuco. Hasta ahora, 2 reclusos han fallecido esperando una respuesta. El último fue un suboficial de Carabineros en retiro, cuyo hijo mayor, un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dice que nadie merece morir en la cárcel. Esta es su historia en el expediente secreto de Pablo Norato y Jorge Hans. El trágico hecho ocurrió en las últimas horas de esta tarde cuando 2 motoristas de Carabineros se encontraron a boca de jarro con 3 delincuentes que acababan de asaltar la distribuidora de licores Pirelli de Quilpué. Hace 20 años, Eduardo Vivian Badilla fue detenido por un asalto en que asesinó a un carabinero y dejó a otro gravemente herido. Los antisociales dispararon de inmediato contra el cabo segundo Anselmo Tapia, provocándole la muerte en forma instantánea. El padre de Vivian, suboficial de Carabineros en retiro, conducía su camioneta entre Copiapó y Caldera cuando supo a través de la radio que su hijo mayor era un presunto terrorista, detenido como integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta tarde, en un estricto dispositivo de seguridad, Eduardo Vivian Badilla, de 31 años, fue trasladado hasta dependencias de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. El detenido es un militante activo del movimiento subversivo Frente Terrorista Manuel Rodríguez. Eduardo Vivian Badilla tiene un largo prontuario de asaltos a centros comerciales y atentados a torres de alta tensión y templos mormones. Se impactó tanto que casi le dio un infarto y se salió de la carretera y se desbarrancó. Además del asalto que le costó la vida a un carabinero y dejó a otro gravemente herido, Eduardo Vivian fue procesado por la Ley de Control de Armas, formación de grupos de combate y robos con intimidación reiterados. Fue condenado a 39 años de presidio y pensó que no vería nunca más a su padre. Pero el viejo suboficial fue el primero que lo visitó cuando le levantaron la incomunicación. Todavía recuerda que le llevó una caja con huevos duros. Ya, hijo, me dijo, ya lo que pasó, pasó. Y ahora hay que seguir para adelante nomás, pues, me dijo. Estamos contigo. Eduardo Vivian creyó que iba a morir en la cárcel. Yo estuve 17 años preso. ¿Y sabe cuál es el miedo más grande que tiene un preso en Chile y en el mundo? Es morir en la cárcel. En abril del 2009, pensando que nunca iba a quedar en libertad y que le estaba haciendo un daño a su familia, intentó suicidarse. Se quemó el obonzo y quedó con un 21% del cuerpo quemado. Mi papá viajó a Concepción a ofrecer su piel. ¿Su piel? Sí, en caso de que yo necesitara injerto. Eduardo Vivian sanó parcialmente de sus heridas y recibió la libertad condicional el 2014. Durante casi 2 años, la familia se reunió de nuevo. Pero el 2015 su padre fue detenido. Debía cumplir 12 años de condena por los secuestros de Alonso Lazo Rojas y Pedro Acevedo Gallardo, ocurridos el año 1975 en Copiapó. Ambos son detenidos desaparecidos. Yo los delitos de mi padre me enteré a través de la prensa. Sobre todo cuando salió la primera condena por internet. Sin que su familia supiera, Pedro Vivian Guaita integró un comando represor del régimen militar en Atacama. Cometió torturas y secuestros al mando del general Álvarez Coglia. ¿Usted calificaría a su papá como un represor? Sí, mi papá fue un represor. No el peor, ni el más terrible, pero fue un represor. Los demás detenidos por violaciones a los derechos humanos nunca supieron que el hijo mayor de Pedro Vivian, que lo visitaba regularmente en Punta Peuco, era integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En ningún momento se me pasó por la mente no ir a verlo. Esta es la historia de un padre represor y su hijo subversivo, que nunca dejaron de quererse.
también es la historia del último preso de Punta Peuco que murió en la cárcel. El sargento en retiro Pedro Vivian, de 77 años, padecía leucemia y cáncer terminal. ¿Usted cree que por razones humanitarias, cuando se trata de enfermos terminales, debe otorgársele o la libertad condicional para que vayan a estar junto a sus parientes o bien el indulto presidencial? Yo creo que sí. Cualquiera sea la persona y cualquiera. Yo con lo que viví con mi papá, yo ni a mi peor enemigo le deseo que muera en la cárcel. Eduardo Vivian empezó haciendo acciones de sabotaje para las juventudes comunistas el año 85. 12 años después, cuando reunía dinero para reactivar el Frente Manuel Rodríguez Autónomo, terminó matando a un carabinero y dejando a otro gravemente herido. ¿Qué le puede decir a sus familiares, a sus hijos, a su viuda? Bueno, no, que sus padres fueron muy valientes, que lamento mucho la muerte de esos dos carabineros y que tal vez fue innecesario. Nuestro proyecto estaba como agotado. No valían lo que estábamos haciendo, no valía la muerte del carabinero ni las lesiones del otro. Vivian cree que el Frente dejó de existir cuando asesinaron a Jaime Guzmán. Vi que nosotros habíamos sacrificado al Frente por Jaime Guzmán. Eso es lo que yo vi. Eduardo asegura que de volver atrás haría lo mismo pero de otra forma. Mientras estuvo consciente, su padre, un hombre de ascendencia inglesa que se crió en hogares de menores, un gringo pobre como lo llamaban, no manifestó arrepentimiento. Mi papá antes de irse preso fue a dejarle flores a Pinochet. Un fallo pobre. Eso es lo que fue mi papá. Admiraba mucho a su general, lo respetaba mucho. Como policía, Vivian padre secuestró y torturó a detenidos desaparecidos. Como frentista, Vivian hijo mató a un carabinero y dejó a otro gravemente herido. Ellos nunca hablaron de lo que hicieron y tal vez eso los mantuvo unidos. Pero Eduardo cree que su padre cambió en dictadura. Yo tengo los mejores recuerdos de mi padre hasta los 8 años. Después, cuando él empezó a participar en los servicios de seguridad, yo sentí que me lo quitaron. Mi papá dejó de hacernos cariño. ¿Me entiende? Él perdió el cariño, a él le robaron la compasión. A mi papá. A mi papá le robaron la compasión. Compasión también echó de menos Eduardo para lo que fueron los últimos días de su padre en Punta Peuco. Nosotros escuchamos de todo. Que era mentira, que mi papá estaba enfermo. Que era parte de un montaje. Dice que Pedro Vivian comenzó a morir hace 5 meses, cuando empezó los trámites para que el juez Carroza lo declarara enajenado mental. Del 21 de octubre, cuando lo trajeron de la notificación, cuando fue al examen al médico legal y llegó orinado y defecado porque nadie le puso sus pañales, porque no era Claro, él usaba pañales. En forma paralela pidieron el indulto presidencial. La intención era que su padre no muriera en la cárcel. Yo no quiero que nadie, sea quien sea, pase por esta situación de nuevo. Utilizando el indulto, que no es para eso, como buscándole la quinta pata del gato para mandarlo para afuera, que no sea una decisión coyuntural, política, sujeta al estado de ánimo de una o de otra persona. Cuando les dijeron que Pedro Vivian tenía 2 días de vida, corrieron al tribunal para comunicar el diagnóstico. Y voy a morir aquí, hijo. Y a mí me dio una pena tremenda. Y con una enfermera que también le dio pena, y el gendarme, todo. Le dijo al custodio que estaba: don Pedrito, levante el ánimo, si ella queda a poco, si la señora ya va a resolver, tranquilo. Y mi mamá nos miraba nomás como diciendo, ilusos. Al día siguiente, una actuaria llegó al hospital con una carpeta bajo el brazo. Yo, iluso, pensaba que podía hacer el sobreseimiento, que no iba a permitir que el custodio saliera de ahí, se fuera y que mi papá muriera como un hombre digno, como un hombre libre, como lo que queríamos. Pero no era eso.
era una notificación de una nueva condena de 6 años para mi papá. A sus 77 años, Pedro Vivian, un hombre de 1,86 m de estatura, murió pesando 36 kilos, víctima de leucemia, falla renal grave e infección crónica. Su familia autorizó la difusión de esta imagen para mostrar las consecuencias de no conceder beneficios a enfermos terminales. Mi papá tiene huella de esposa en los pies, siendo un enfermo terminal. ¿Me entiendes? Pero yo no lo califico. Yo no digo que lo están torturando, porque yo conozco el sistema. Lo que tiene que cambiar es el sistema completo. Este jueves, la presidenta de la República pidió 10 días de plazo para responder el recurso de protección que acusa tardanza grave e inexcusable de la mandataria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de indultos. Hasta ahora, 2 de los internos que han solicitado el beneficio han muerto durante la espera.